Franco fue lo del geoparque. Nadie sabíamos qué era, nadie sabíamos de qué iba el tema este. Y bueno, cuando empezó a hablar, pues la verdad es que nos deja con la boca abierta de la cantidad de historias que hay por esta zona de la Sierra Norte y que incluso pues, nos llega a la zona de la Campiña, ¿no? Entonces, yo creo que es una charla bastante interesante, que nos puede interesar, y la propuesta yo creo que también es muy interesante. Franco. Bueno, pues es la asociación La Baloja la constituimos oficialmente en enero de 2016, o sea, hace unos pocos meses. Las personas que estábamos participando en candidaturas de unidad vecinal en Sierra Norte, y uno de los primeros proyectos que salió en parrilla, porque venía de una compañera que había estado de concejala en Torremocha de Jarama, Gil de Vigaré, que preocupada por ver qué mecanismos de protección de la naturaleza podíamos tener distintos a los que dependen de las competencias de la comunidad autónoma y que a veces nos dejan atados y estamos incapacitados para proteger más espacios de los que tenemos protegidos y que merecerían ser protegidos, pues surgió la posibilidad del geoparque. Empezamos a dar vueltas, yo he tenido relación profesional con el tema de la geología y siempre me ha gustado, entonces empezamos a meter cabeza, lo pasamos enseguida a la reunión que mensualmente tenemos las candidaturas de unidad vecinal, constituimos la asociación y es el principal de los proyectos que estamos trabajando ahora mismo, aunque no el único. Hace ahora aproximadamente un mes, en abril, hicimos también una especie de lobby ante Galsima para conseguir que las asociaciones tengan más peso, tanto en la toma de decisiones del Grupo de Acción Local, como receptores de ayudas y también para intentar que los municipios de la Campiña tengan derecho a incorporarse a Galsima. Ya sabéis que el Grupo de Acción Local de la Campiña ha desaparecido, pero bueno, el objeto de la charla de hoy, y auspiciado por el paraguas de la Asociación Baloja, es hablaros de historias de la tierra y memorias de la vida. Yo voy a contar mi particular interpretación de la historia y de la geología de la comarca en la que llevo viviendo 11 años y en la que estuve trabajando antes 4 o 5. Hemos constituido un comité de proyecto, un comité científico-técnico. Mira, Alberto Braseros es uno de los que se ha incorporado. Ayer nos reunimos el comité en La Cabrera y éramos 15 personas. Y yo echábamos cuentas y había 6 doctores en geología y en geografía, profesores de universidad, ingenieros de minas, o sea que realmente se está incorporando al proyecto del geoparque un grupo de personas muy motivado y que le da muchísima potencia al proyecto. La idea es apuntaros algunos de los principales conceptos que puedan servir para justificar un geoparque. El índice de la intervención será, en primer lugar, geoparque o parque geológico. Ayer volvió a ser un debate en el Comité Científico Técnico. También Ana está, también Ana se ha incorporado, perdón, Ana. Luego sales en el comité. Entonces, la duda entre si es un geoparque o un parque geológico, ahora entraremos a explicar la diferencia entre las dos cosas y luego vamos a hacer un viaje a las características del territorio. ¿Qué opciones tiene de convertirse en un parque geológico o en un geoparque? Y vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, la originalidad de su estructura geológica. Tenemos una diversidad de rocas y de edades sin parangón en toda la península ibérica, y cuando hemos estado varios analizando incluso los mapas geológicos de Europa, en 7 kilómetros, en 4 en algunos casos, tenemos 4 edades geológicas distintas, que es un patrimonio extraordinario. Ya lo saben las facultades geológicas o de las escuelas de minas y llevan viniendo mucho tiempo a hacer aquí prácticas. Incluso hay estancias en el embalse del Altazar de gente que viene desde universidades alemanas a aprovechar la diversidad de recursos. No ha sido todavía incorporado a las estrategias de desarrollo rural, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Voy a plantearos cuál es el origen geológico de una manera muy diversa, muy resumida, perdón. Luego voy a pasar al segundo punto a explicaros la relación entre la geodiversidad, la diversidad de rocas y la diversidad de seres vivos, sobre todo de vegetación, para no entrar en demasiados detalles. Tenemos una biodiversidad extraordinaria que en gran medida depende de la diversidad de rocas. Cada roca tiene un pH, una salinidad, unas características físico-químicas que hacen que la vegetación no pueda estar en todas, entonces las encuentras en unas y no en otras, y veremos la gran diversidad que hay. Y después, esto ya sí que es una incursión mucho más personal, que yo sepa no se ha hecho todavía educación ambiental en geología sobre esto, tiene que ver con, voy a presentaros en 3 actos. Uno, la relación que hay entre la historia de la vida, la filogenia, lo que llaman la filogenia, y la ontogenia, la historia de cada uno de nosotros. Eso digamos que sería la dimensión introspectiva o de autoconocimiento que nos puede dar el conocimiento de la Tierra.
Después, algo de lo que es el funcionamiento de las estructuras cerebrales envolventes, que tiene relación metafórica con la geología. Y luego, ya para acabar, cuál sería el territorio que estamos considerando incluir en el geoparque, el método que estamos desarrollando para la construcción del proyecto y las fases de los próximos meses. Ayer mismo tuvimos el comité y aprobamos la realización de un aula de verano en formato de aprendizaje colaborativo abierto a colaboraciones de cualquier persona que tenga algo que aportar, de los que han trabajado, han hecho investigación, doctoral o actividad profesional en Sierra Norte. Geoparque. Este fue el primero de los nombres que nos marcamos. Es una figura que depende de la UNESCO y que permite un rango de protección que no está reconocido por los estados, pero que tiene una legitimidad que hace que al final, si la UNESCO ha declarado un espacio geoparque, las autoridades nacionales tienen dificultades para hacer según qué actuaciones. Digamos que has ganado una avanza en las relaciones internacionales, en Naciones Unidas, que te permite la conservación. Ese fue el primero de los objetivos. Depende, por lo tanto, de Naciones Unidas y en concreto de la UNESCO, del Servicio de Educación, de Ciencia y de Cultura de la Organización de Naciones Unidas. ¿Hay geoparques funcionando? Pues sí, en España debe haber ahora mismo unos 16 y eso es una ventaja porque tenemos ya algunos que nos van a apadrinar, en concreto el de Villuerca y Bores. El gerente, ya hemos tenido contacto con él varias veces y está pendiente de venir a contarnos cuál es su experiencia de construcción. Pero claro, es un problema que haya también 16 y es que comienza a ser muy difícil llegar a tener acceso a la figura de protección de los geoparques de Naciones Unidas. Hay una convocatoria todos los años a la que tendríamos que presentarnos, pero que lo tendríamos complicado hacerlo en los próximos meses. Porque claro, la gente normalmente piensa geoparque significa geología. No sé si vosotros lo leéis, pero un geoparque debe demostrar que contiene un patrimonio geológico de relevancia internacional. Creo que no va a ser difícil explicarlo. Pero los objetivos deben explorar, desarrollar y promover relaciones entre este patrimonio geológico y todos los demás aspectos patrimoniales, ya sean naturales, culturales o de tipo intangibles presentes en la zona, y enfocarnos a la generación de desarrollo económico y social. Ese es el mandato de Geoparques, es con la excusa de la geología, y muy bien fundamentado, ir haciendo desarrollo territorial. Tiene que tener límites claramente definidos y una superficie suficiente para que pueda generar desarrollo económico. Los límites no los tenemos todavía claramente definidos, ni prisa, ni prisa por cerrarlos, porque va a depender en gran medida, como luego veréis, de las candidaturas que desde los propios municipios de Sierra Norte se vayan incorporando y de los criterios de incorporación de los parajes que los municipios propongan por parte del comité, garantizando que hay criterios objetivos para justificar que se incorporen. Hay una red mundial de geoparques, no tenemos recursos, pero ha habido hace apenas unas cuantas semanas una reunión, me parece que ha sido en Roma, y cada poco tiempo hay reuniones. Nos mantienen informados, algunos de los que están en Cataluña como los de Extremadura, pero nos mantenemos en un tono muy bajo y con muchísima participación, que es nuestra fortaleza, construido poco a poco y con mucha participación. Esto sería el resultado, imagen gráfica de cómo quedaría al final el mapa de Villuerca y Bores en Extremadura con todos los geositios. Nosotros los vamos a construir a partir de geositios y los geositios los proponen los municipios. Hasta ahora hemos hecho lo que llamamos paseos taller. En Talamanca tuvimos uno hace aproximadamente un mes, hemos tenido en el Atazar, en Torremocha, en Patones un par de ellos, en La Cabrera, en Bustas. La Cabrera es el día 25 de junio. Vamos haciendo a petición de los pueblos, de los vecinos, de las asociaciones, paseos para conocer, hacemos una ficha y vamos viendo si reúne condiciones suficientes como para incorporarse a la lista de los razonables. Sería que hubiera 15 geositios aproximadamente que integraran la estructura del geoparque, según lo que vemos en otros casos. Necesitaremos un plan de acción, un comité educativo científico, que nosotros le llamamos científico técnico educativo, hablábamos ayer, o el comité del geoparque, los miembros que integran el comité, la comisión territorial. Estas son algunas de las estructuras. Una de las cosas que para nosotros es una fortaleza, aunque vayamos muy despacio y sin ningún tipo de ayuda pública ni privada, o sea, prácticamente a escote de la asociación, es la geoparticipación. En Segovia intentaron, desde investigadores del Instituto Geológico y Minero, montar un geoparque aprovechando recursos geológicos parecidos a los nuestros. Y se detuvo, y entre otros motivos se detuvo porque no habían conseguido que hubiera participación de abajo. Lo hicieron los técnicos o los científicos, decidieron cuáles eran los lugares y se lo operaron. Esa es una de las oportunidades que tenemos, seguir trabajando sin prisa,
haciéndolo pueblo a pueblo. Y el Instituto Geológico y Minero nos mira con interés. Enrique Díaz Martínez, que es un técnico del instituto, parece que ya ha comprometido que vendrá cuando hagamos la sesión del aula de verano a inaugurarla. Llevan mucho tiempo trabajando aquí. Él, entre otras cosas, es autor de un libro que se llama Itinerarios Geológicos en la Comunidad de Madrid, y esa imagen es Valgallegos y al fondo se ve la Sierra de la Cabrera. El Instituto Geológico y Minero se sorprenden de que todavía no haya surgido una iniciativa de geoparque en la Sierra Norte de Madrid. Y ahora vamos a ver algunas de las características, así una introducción a lo geológico. Le hemos llamado, nos hemos inventado el término, esto es una osadía, holódomo, a la estructura geológica que tenemos, a la peculiar estructura geológica que tenemos en el territorio. Esto es una sección del planeta Tierra. Os acordaréis del bachillerato, el núcleo, y luego a partir del núcleo tiene sus propias dinámicas internas, prácticamente estanco respecto a lo que acontece en el manto, pero luego una vez en el manto, es relativamente fluido, la estructura de gel, hay corrientes de convección. Funciona continuamente mediante corrientes de convección. Podríamos decir que si estamos vivos es porque hay un sol oculto en el centro de la Tierra y otro sol iluminando fuera. Estamos en el diálogo entre dos soles, el interno y el externo. En concreto, una de las cosas que ocurren, fijaros aquí, como si estuviéramos analizando el fondo de una piscina. Se calienta por abajo, el agua caliente sube, se enfría en la superficie y vuelve a bajar. Esto es una simulación de exactamente lo que le ocurre al manto. Estamos hablando de 3.000 kilómetros de profundidad. Y nosotros estamos en un lugar donde en algún momento el manto dijo: yo hasta la superficie quiero intentar llegar. Exactamente ese es el origen. Es lo que se llama en geología una pluma. Se sale lanzada hacia arriba una estructura muy caliente que al llegar a la superficie se abomba, se abolsa y presiona la corteza. ¿Veis esa parte gris? Entonces, normalmente, lo que normalmente la gente conoce es que se producen grietas y asoman fenómenos volcánicos, como las Islas Canarias o como las Islas Hawái. En nuestro caso no llegó a producirse vulcanismo. Eso es lo que se llama un plutón. Pero durante muchos millones de años hubo una bolsa de tierra caliente, de granito en concreto, trasladando su temperatura a la parte de arriba y quemando literalmente todo lo que había alrededor, hasta prácticamente la superficie. Produjo lo que se llama un metamorfismo regional. Ahora lo veremos de otra manera. Perdonad, pero Yellowstone es el que tiene el mejor plutón que he encontrado en internet. Es el Parque Nacional de Yellowstone, que le pasa algo parecido a lo nuestro, aunque es muy distinto. Tiene una pluma de estas graníticas en el fondo que ha provocado metamorfismo, un colapso, y como sigue estando muy activo, las nuestras ya están afortunadamente dormidas, calienta el agua y produce esa serie de géiseres y aguas mineralúrgicas que tiene la... Entonces, eso es lo que nos ocurrió exactamente a nosotros. La Sierra de la Cabrera y la Sierra de la Pedriza son domos separados. Ahí iremos viendo en un mapa donde tenemos afloramientos que han ido quemando lo que había alrededor. Entonces, la Sierra de la Cabrera sería nuestro plutón de referencia, en torno al que se organiza el resto de las estructuras geológicas. Entonces, aquí estaría la Cabrera, pero entonces estábamos bajo el nivel del mar, como ahora veréis, probablemente muchos cientos de metros bajo el nivel del mar y con muchos metros de sedimento entre el contacto del plutón y el fondo del mar que se estaba produciendo entonces. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que se ha erosionado todo eso y ahora mismo nos encontraríamos la Cabrera. Nosotros estaríamos aquí, en Talamanca. La Cabrera sería una de las sierras duras que después de haber sufrido la erosión se mantiene. Y lo que tenemos, a diferencia de lo que veis aquí, son una cantidad de edades geológicas conformando escamas como las de una cebolla que le dan especial originalidad, porque plutones de estos en la península ibérica hay cientos, probablemente miles. Pero lo que no hay es un plutón que alrededor tenga capas de cebolla de todas las edades geológicas. Esa es nuestra peculiaridad. Tenemos claro que es un plutón y los granitos, y ahora iremos viendo cuál es la estructura de capas que le van rodeando. En concreto, esto sería un resumen muy sencillo de cuál es nuestra estructura. Aquí tenemos el granito, aquí estaría el pueblo de la Cabrera, Valdemanco, un poco más allá estaría Bustar Viejo y el Berrueco. Tanto la Cabrera como el Berrueco y parte de Bustar estarían precisamente en lo que sería la zona más dura de lo que ha ido siendo erosionado y asoma como lo que era un plutón. Y alrededor todos los materiales que se abrasaron, literalmente, se tostaron regionalmente alrededor. Los neises, esto sería un
granito, al lado tenemos los neises que se parecen mucho pero que no son tan granulares, digamos. Después tenemos las cuarcitas y las pizarras, que es lo que tendríamos, por ejemplo, en la Mancomunidad del Embalse, en Eratazar, en Robledillo, en Berzosa. Después tenemos las calizas secundarias, las cretácicas, que empiezan en el Molar, pasan por los laterales del Espartal, por el Vellón, entran en Torrelaguna y constituyen las calerizas hasta el Pontón de la Oliva, en el caso de Patones, de Patones y Torremocha. Y después tenemos los materiales de edad terciaria, de los yesos que sobre todo están en Uceda. También tenemos algo en Torrelaguna, en la divisoria de aguas entre el mismo pueblo de Torrelaguna y el Valle del Jarama. Esto sería entonces, cortado así, lo que sería la diversidad de litologías, al menos la más sencilla. Explicado en términos cronológicos sería, imaginaros un gran fondo de mar hace 500 millones de años, donde se van depositando sedimentos. La Tierra se activa, comprime, segundo paso, luego veremos de otro modo, emerge el Plutón, ¿lo veis? Esto que está aquí de color rosa con las crucecitas, emerge fuera del agua y se va produciendo una erosión. Aquí acabaría la edad primaria, donde se forman las pizarras, los neises y todas las rocas que tenemos al norte de Arrebatacapas, y después volvemos a estar bajo el nivel del mar, y es el mar de Tetis, luego lo vamos a ver de otra manera. Y ahí se vuelven a sedimentar materiales que son las calizas, las calerizas, las que empiezan en el Molar, y os comentaba que acaban en el Pontón de la Oliva, estaban en el fondo de un mar perfectamente horizontales. Pero África y Europa presionan y hacen que tanto el Plutón como el resto de las rocas empiecen a encajarse, a llevarse unas y a hundirse otras. El Valle de Lozoya es un bloque hundido. La Sierra de Cuerda Larga es un bloque elevado, la Cabrera es un bloque elevado, es un juego de reequilibrios por la presión que hacen África y Europa. Y las calizas, que en principio estaban horizontales, nos las encontramos ahora mismo inclinadas, tanto en el Molar como en Patones, como en la mayor parte de la península, salvo si no vamos a Guadalajara y por ahí. Y así es como se plantea desde algunos de los materiales. Esto está hecho desde una Universidad Popular de Colmenar Viejo, cómo quedan al final el perfil de nuestra sierra. Esto sería el Valle de Lozoya y nosotros andaríamos por aquí, en el lugar en el que ya no vemos los granitos del Plutón, pero los tenemos debajo sin lugar a dudas. Tenemos muchas capas entre medias. Vamos a ver la capa de la cebolla cortada así. Antes la hemos visto de arriba abajo, ahora vamos a ver la capa de la cebolla cortada así. Y es pues exactamente igual. Tenemos los granitos plutónicos, que son lo que llaman de edad cámbrica, en torno a Gustar Viejo, el Berrueco y Navalafuente. Una segunda, digamos, circunvalación en la zona más caliente, porque estuvo en contacto con estos granitos, que se forman los neises, y esto es lo que se llama los grados del metamorfismo. Cuanto más te alejes, menos estuvo sometido a la presión y a la temperatura que le produjo el Plutón. Y llegaríamos hasta la cuarta, serían las capas de cebolla principales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Talamanca estaría en la sexta de ellas. Talamanca tiene sentido por varios motivos. Porque es la sexta y la más externa de ellas, de época cuaternaria, y porque además tiene una visión, tiene unas vistas de lo que sería el propio domo, el holódomo este lleno de capas del Plutón de la Cabrera, muy buena. La mejor probablemente si se está viniendo desde el sur. Así que creo que se justifica más o menos solo. Esto sería visto ya en un mapa geológico serio, ¿vale? De los profesionales, que ahora mismo tienes acceso en internet, y como veis aquí no es tan evidente que todos sean círculos concéntricos. En realidad es más complejo que círculos concéntricos, pero pedagógicamente creo que ayuda mucho a entenderlo. Esto es ilegible, lo que os he explicado antes os permitiría entenderlo perfectamente. Entonces lo que vamos a intentar es hacerlo del modo más asequible posible. Aquí tenéis algunos de los plutones, eso es la Sierra de Guadarrama, el Valle de Lozoya. Decían, con este mapa es antiguo, que había otro Plutón que luego lo han cambiado de edad en torno a la Iruela. Hay otro en la Cabrera, luego otro en Navalafuente y luego el grande de la Pedriza. Y la Pedriza ya está reconocido, es parque nacional. Pero la diferencia entre la Pedriza y nosotros es que la Pedriza es muy sencillo, es un gran Plutón y alrededor todo muy simple. Y nosotros tenemos, si os dais cuenta aquí, una diversidad de colores de tierra, amarillos, verdes, de diferentes edades, que ahora veréis, que le aportan un valor especial. Y luego el hecho de que sea relativamente pequeño y circular también es muy pedagógico. No es como la Pedriza, que se nos pierde en kilómetros, es un circulito relativamente sencillo que ayuda también a la interpretación. Y esto sería uno de los elementos patrimoniales que ya visitamos en el caso de Gustar Viejo, son las minas de oro y de plata. El oro, la plata, en concreto los minerales asociados a las arsenopiritas,
estaba tan caliente el Plutón que soltaba hacia arriba prácticamente vapores. No llegó a llegar a la superficie, pero en esos vapores muy densos provocó la concentración de filones. Entonces, estos son los filones que están por toda la sierra. Os encontraréis trozos de cuarzo puro. Es porque se calentó tanto la sílice del granito que subió hacia arriba y hasta donde pudo llegar y ahí se quedó frío. Entonces os encontráis lleno de filones toda la sierra. Y dentro de algunos de estos filones es donde están los yacimientos de oro y de plata que muchos de los pueblos han estado explotando. Ahora ya ninguno de ellos es funcional, ya no se encuentra oro y plata, si alguno todavía soñáis con encontrarlo, pero hasta hace relativamente poco. Y Bustar tiene una de las minas activas más importantes, del tiempo de Juan II, el padre de Isabel la Católica, y estuvo operativo hasta prácticamente mediados del siglo XIX, las minas de Bustar. Aquí tenéis parte de la interpretación, o sea, muchos de los parajes que estamos viendo ya tienen una interpretación o geológica, o biológica y ecológica. Bueno, pues hecho una presentación más o menos de cuál es la formación, vamos a ver ahora la diversidad que nos plantea, vamos a justificarla. Esto es la península ibérica en los grandes colores. Vamos a distinguir aquellos colores que son más bien de color morados, de aquellos que son los verdes y los amarillos. Y si os dais cuenta, ¿cuántos sitios incluyen? Serían de la edad primaria, de la secundaria y de la terciaria. ¿Cuántos sitios? Los he marcado en rojo de una manera muy sencilla. Pues parece que aquí en la montaña palentina habría contacto y tendríamos primario, secundario y terciario. En la sierra de Demanda volveríamos a tener primario, secundario y terciario. En nuestra zona, algo en Campo de Montiel y de nuevo algo en la cabecera del río Guadalquivir. Siempre en el contacto entre las dos Españas. Y no me refiero ahora a las ideológicas. También existen las dos Españas en lo geológico. La mitad que mira hacia el Atlántico, lo que se llama la espérica, es sobre todo de granitos y pizarras, y la otra sobre todo de calizas. O sea, una es paleozoica de la edad primaria y la otra mitad predominantemente de la edad secundaria. Y por esa costura de las dos Españas es donde tenemos una extraordinaria diversidad. Y aquí lo acercamos un poquitín más en el plano. Esto sería la cuenca de Madrid. Madrid estaría en el centro de una gran depresión que se formó en la edad terciaria cuando dominaban los grandes mamíferos, y en los alrededores tenemos la mitad que mira hacia el Mediterráneo, los materiales de la edad secundaria que se formaron en la época de los dinosaurios, y los materiales que están aquí marcados en la edad roja que se formaron en la época de los invertebrados, que dominaron los invertebrados. Y si os dais cuenta, el lugar donde más diversidad en menor espacio hay de todo el entorno de Madrid, por eso vienen tanto las facultades de geología, está precisamente donde nos encontramos ahora. Ese entrante es la entrada de Torrelaguna hacia Cabanillas y este es el giro del Vellón hacia el Molar. Aquí es donde tendríamos la máxima diversidad de rocas. Aquí lo veis con un poco más de detalle, ya los colores se van diversificando hasta que llegaríamos al mosaico, que no lo entiende, yo creo que nada más que un especialista de los mapas más detallados del Instituto Geológico y Minero, pero vamos entrando en detalle. Bueno, pues presentado entonces la gran diversidad de rocas que tenemos y de edades. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la de los seres vivos. Como veis, en el logo de la Asociación Baloja tomó la flor de la jara y nos planteamos diversidad, por ejemplo, de algo que estudian muchas veces en los colegios, o que es muy sencillo, que son los robles, lo que llaman los cuerpos. Pues nosotros estamos en el extremo septentrional de la distribución del alcornoque. El alcornoque es el que tiene el corcho, es dominante en el sureste de la península ibérica, en Extremadura y en Portugal, y nos llega hasta Rebatacapas, algunos ejemplares de alcornoques bastante saludables. Es verdad que luego hay algunos sueltos por aquí al lado de Calatayud, pero bueno, los últimos alcornoques los tenemos aquí. Por otro lado, nos ocurre algo parecido con los melojos, que es el roble que tenemos en cuanto subís a Miraflores o a Carencia, los robles que se ponen de color amarillo, tienen la hoja muy lobulada. Nos ocurre lo mismo, esos robles son dominantes en el noroeste de la península ibérica y entran y llegan hasta aquí, no van mucho más allá, no encontraremos ninguno más si caminamos hacia Valencia y seguimos. Y el quejigo, que es otro de los robles, el que tenemos por ejemplo en las Rebatacapas o en las Umbrías de Redueña, es un árbol dominante en Cataluña, en parte de Aragón, en Castilla y La Mancha, en las sierras, que llega aquí hasta también su extremo. Y lo mismo nos ocurre con otra de las mismas plantas del género Quercus, que es la coscoja. La coscoja es dominante en Alicante, en Murcia, en Almería, y los últimos ejemplares de coscoja los tenemos en el Molar. Entonces lo que estamos considerando es que esto realmente es la costa donde rompen
todas las Españas, dicho también en términos biológicos o biogeográficos, ahora lo veréis, y luego tenemos la encina que estaría más o menos por todo. Hacemos lo mismo con otro tipo, no con los árboles del género Quercus, sino hacemos lo mismo con los grandes tipos de matorrales, los que dominan los paisajes. Si nos vamos al suroeste de la península ibérica, la mayor parte son jarales, ¿no? Si habéis fijado en Extremadura o en el Alentejo, hay unos jarales kilométricos. Los últimos jarales de jara pringosa también los tenemos aquí. Penetran un poco más de Guadalajara. Los piornales o los escobonales, que son dominantes en Galicia, en León, también llegan hasta aquí, avanzan un poco más. Lo mismo nos ocurre con los romerales. El romero que tenemos en las Calerizas llega casi hasta el Vellón, es lo que domina en Tarragona, en Barcelona, en Valencia, y llega también hasta el extremo. O sea, si os dais cuenta, es el lugar donde rompen, y lo mismo nos ocurre con la atocha, con los espartizales, la estipa tenaquísima, que es la que domina en el sureste ibérico, y llegamos hasta Patones, Torremocha, o tenemos los últimos espartales de todo si vamos hacia el norte de la península. Entonces, en cualquiera de los casos tenemos una extraordinaria diversidad. Una de las diversidades más interesantes yo creo que es aquella en la que relaciona algunas de las solanas de los yesos con la vegetación del norte de África. Porque todo el mundo sabe que aquí si hay un hayedo viene del norte y es una belleza. Pero lo que no sabemos la mayoría es que vinculados a los yesos de edad terciaria tenemos flora o endémica exclusiva de la península ibérica o flora que nos emparenta con las altas mesetas de Argelia, de Túnez, de Siria, de Irán o incluso de Afganistán. Tenemos especies en común, a la que no le damos valor porque preferimos relacionarnos con el haya. Pero todo eso lo tenemos en menos de 15 kilómetros de distancia en la comarca donde vivimos. Eso sería el esparto, el armago, que es una planta que seguramente llegó con los musulmanes, que la utilizaban como enteógeno, no solo para fumar, sino para tomar infusiones y colocarse un poco. En cualquier caso, la flor de la jara nos sirve lo que llamamos los armónicos geosóficos. Tenemos diferentes pétalos de rocas, diferentes pétalos de árboles, hemos ido a los Quercus pero habría más, y diferentes tipos de matorrales. Es lo que le llamamos la corola de todas las Españas, como juego así metafórico y educativo. Seguimos avanzando. Ahora vamos a una voladura todavía mayor. Tiene que ver con la biología. Entonces, vamos a ir repasando primero la filogenia, cómo se han formado y qué seres vivos había en cada uno de los momentos en que se formaron las rocas. Primera, el granito. Cuando se forman los granitos, al principio eran simplemente arenas. Cuando estaban en el fondo hace aproximadamente 700 millones de años, no veo ahora mismo, 550, en el Cámbrico, el fondo del mar estaba dominado por grandes invertebrados. Cefalópodos del tipo de los pulpos como los belemnites, trilobites, esponjas, celenterios. Había una grandísima diversidad de invertebrados, exclusivamente había invertebrados entonces en el fondo de los océanos. Ocurrió una catástrofe, y es que estaban muy a gusto hasta que empezaron a consumir el oxígeno que había en el agua y desaparecieron la inmensa mayoría de ellos. Eso es una de las enseñanzas más de tipo sociológico que nos gustaría también introducir. Esto es la evolución a lo largo de toda la historia de la vida y de las rocas, desde el primario, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico, el secundario de los reptiles y luego el terciario. Nosotros tenemos materiales en la Baroja de todo este periodo y de todo este. Podríamos extenderlo porque hay algo de Pérmico por ahí, pero bueno, más o menos. Y esto lo que representa es cómo va surgiendo una especie nueva, o un filum nuevo, domina completamente el planeta y las condiciones cambian. Y de repente desaparece y deja la opción a una nueva. Yo creo que estamos en un momento histórico de muerte de lo viejo y de nacimiento de lo nuevo que sintonizan perfectamente con lo que la historia de la Tierra nos traslada. Ha habido varias desapariciones masivas y nos lo van contando las historias. El otro día jugábamos con los niños en la tazarra, poner el oído y decir ¿qué te cuenta la piedra? Y contarles cómo vivían y por qué desaparecieron. Y podríamos hacer lo mismo en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué te cuenta la piedra de lo que era la España del siglo XX y qué es lo que va a ocurrir en los próximos años? Pues yo creo que es también parte del mensaje. Siempre desaparece lo viejo y nace lo nuevo. Y hay esperanzas en las desapariciones. Entonces, en la época esta predominaban los grandes invertebrados. Pasamos a cuando se forman las pizarras en el fondo de un mar silúrico, casi un charco negro donde pisabas y te había salido una nube como si estuvieras pisando en un río de estos sucios.
a 200, 300 metros de profundidad, completamente lleno, saturado de seres vivos. Entonces había también todavía, según lo produjeron, un crecimiento del oxígeno. En la superficie de la Tierra ya había sido colonizada por los grandes helechos y el fondo de los mares estaba ocupado todavía por grandes invertebrados. Esto sería otra de las imágenes de la vida durante el Ordovícico, cuando se forman los esquistos que tenemos, por ejemplo, en Robledillo o el Pico del Lobo. Sería parte de los materiales que se forman. Nosotros somos una zona, por cierto, muy pobre en fósiles. Tenemos gran diversidad de rocas, pero no lo podemos tener todo. Son probablemente uno de los sitios con menos riqueza fosilífera. Es el momento en el que, cuando desaparece el oxígeno y los invertebrados no podían respirar porque lo hacen de modo pasivo a través de las tráqueas, les entra el oxígeno porque es abundante, pero cuando ya no hay oxígeno suficiente se mueren. Entonces surgió la oportunidad de un nuevo filum, que fue el de los peces. Los peces con branquias fueron capaces de currarse el oxígeno y empezó otra nueva era. Los invertebrados pasaron a segundo plano. Entonces había libélulas de metro de diámetro, cucarachas de 50 centímetros, y cuando el oxígeno llegó a lo que es ahora un 21%, los ecosistemas pasaron a ser dominados por seres que tenemos pulmones y que tenemos una actitud activa, proactiva ante la realidad de los gases de la atmósfera. En aquella época en la que se formaron estas pizarras del Silúrico, otra cosa que también es muy pedagógica, el planeta lleva dando vueltas muchísimas, los continentes se mueven de un lado a otro. Esto que veis aquí es la península ibérica bajo un mar silúrico. El resto es irreconocible. La forma de los continentes ha cambiado de un modo impresionante. Luego os pondré alguna imagen de cómo estaremos dentro de 50 millones de años. Porque no sabemos cómo estaremos políticamente dentro de 2 meses. Pero los geólogos sí que tienen claro más o menos qué es lo que va a ocurrir dentro de 50 o de 250 millones de años, porque la Tierra es fácil de leer y tiene unos recorridos más o menos previsibles. Aquí es un momento también muy interesante. Es la Pangea es el momento en el que toda la Tierra se une en un único bloque. Estaríamos a finales del periodo paleozoico más o menos, a cuando deja de dominar los invertebrados y comienzan a dominar los vertebrados. Voy avanzando. Esto sería un momento un poco posterior en el que la península ibérica, que por cierto la península ibérica no es ni parte de Europa ni parte de África, es un microcontinente aislado, intelectualmente también, no culturalmente. Pues aquí lo veis, no está. En aquella época se estaba empezando a abrir, sería más o menos en torno al Triásico, al inicio de la época secundaria de los grandes dinosaurios. Ya los anfibios y los reptiles habían colonizado y desplazado a los invertebrados. Fijaros que estamos a la misma distancia de Terra Nova que de Marruecos, o de la placa africana en el sur de Marruecos. A la misma distancia. El Atlántico aún no se había abierto. El Atlántico se ha abierto a una velocidad extraordinaria, porque precisamente por la convección ha hecho que se separaran el océano a una gran velocidad. Y desde entonces África y Europa han estado presionando la península ibérica. Pasamos a esta época de los secundario, que es cuando se nos forman las rocas calizas, las que empezaban en el Molar, pasan por el Espartal y llegan hasta Patones. En esta época es el dominio absoluto de los grandes reptiles. Pero los grandes reptiles durante mucho tiempo dominaron el planeta, pero aproximadamente en el Cretácico surgió un filum nuevo que durante mucho tiempo tuvo que vivir en los intersticios del ecosistema, porque no le dejaban sitio, lo ocupaban todo. Eran las musarañas, dicho en términos psicoloquiales. Os suena como son las musarañas, como un ratón pero que tiene dientecitos de zorro, que se alimenta de escarabajos, si lo veis pues vivían sojuzgadas por los grandes reptiles en los intersticios. Ya tenían sangre caliente, ya daban de mamar a sus crías y no los soltaban de cualquier modo como hacían los dinosaurios. Tenían un espíritu colectivo mucho más acusado que el de los reptiles. Y cuando llegó el momento en el que la atmósfera, el entorno, si lo decimos en términos actuales, económico, político, cultural, cambia, los dinosaurios fueron desapareciendo a una velocidad extraordinaria. Meterle la metáfora de las grandes estructuras de mercado, por ejemplo, las musarañas salieron y en apenas 10 millones de años todos los ecosistemas fueron ocupados por los descendientes de las musarañas. Unas se subieron a los árboles, se convirtieron en primates y de ahí nosotros. Otras se convirtieron en pequeños caballitos de este tamaño que crecieron hasta convertirse, algunos de ellos, en elefantes. Otros llegaron a ser leones. Se produjo una extraordinaria explosión de diversidad. Cada vez que hay una extinción se produce después un proceso creativo. Y es precisamente el periodo de los mamíferos el que nos tiene
muy bien relatado por los yesos. Los yesos se formarían en una laguna parecida a las que ahora mismo podamos tener en el fondo de algunas depresiones como el lago del Chad en África, o las lagunas del interior del Serengeti, o rodeadas de grandes mamíferos. Durante la mayor parte del año no llueve y se produce una continua evaporación, y cuando llega la época de lluvias lava sales, las lleva a un charco, y lo que tenemos año a año es cada vez más una capa de sales, que aquí podemos tener pues, casi 100 metros de salinas acumuladas de potencia, y alrededor de estas salinas los grandes mamíferos. Aquí tenéis una imagen de cómo sería el paisaje que habría durante el periodo terciario. Seguimos avanzando, luego tenemos otro patrimonio que no dará tiempo a ver. Ya hicimos una excursión a la Cueva del Aire, porque el reguerillo está cerrado, es a ver cómo se construye el ser humano. El ser humano sería la última de las formas que ha surgido y lo que le queda todavía de dar vueltas. Entonces es una de las cosas que también incorporamos. Y esto sería cómo va a estar el planeta dentro de 50 millones de años. Fijaros, ¿lo veis? El Mediterráneo ha desaparecido y seguramente ahora estamos a 700 metros de altura. Es probable que para entonces estemos a la altura de los Himalayas. Y los Himalayas y las altas montañas de Afganistán o de Persia lo único que están haciendo es adelantar lo que va a ocurrir con el resto del Mediterráneo. Antes había un mar Mediterráneo entre la India y Asia, y fue apretando la India, y los sedimentos que estaban entre los dos, entre la India y el Tíbet, acabaron poniéndose a una altura de 8.000 metros. Eso es lo que va a acabar ocurriendo con el Mediterráneo, aproximadamente 50 millones de años. Y en otros 250 millones de años aproximadamente se estima que se producirá otra Pangea, otra unión de todos los continentes de la Tierra, todos uno. Y ahora vamos a ver esto qué relación tiene. Claro, será muy interesante, los chascarrillos de la historia de la Tierra, es cultura general, pero ¿esto tiene relación con mi vida? Sí. Cuando nosotros estamos en el momento de la concepción, se empieza a producir una reproducción de las células, formando el cigoto, dando lugar a una mórula. Todo esto es parecidísimo, son nuestros primeros días de vida, parecidísimo a una medusa. Efectivamente, nosotros en el entorno del día 23 estaríamos reviviendo en nuestra propia biología lo que ocurría en el fondo del mar durante el periodo cámbrico. Aquí veis, esto somos nosotros con una gástrula, debe ser una semana aproximadamente, perfectamente parecida a los animalitos que hemos visto en la imagen de cómo estaba al final del periodo paleozoico los océanos. Y esto es toda nuestra evolución, nuestra ontogenia, la embriogénesis, y cómo aproximadamente a los 20 días nos parecemos a un rotífero de los que había durante los primeros océanos del precámbrico, cómo al llegar a los 20 días nos parecemos muchísimo a un pez, cuando los primeros peces son precisamente del Silúrico, cuando se forman estas pizarras. Ahora lo veréis comparando los embriones de varias especies. Al llegar a los 35 días nos parecemos muchísimo al embrión de un reptil, y suma y sigue. Aquí lo veis comparado. La parte de arriba es a los 25 días el embrión humano. Lo distinguís del embrión de pez, de anfibio, de reptil, de rata o de cerdo. A los 25 días todos nos parecemos a un pez, a un embrión de pez. A los 35 días el pez y el anfibio ya no se parecen a nosotros, pero todavía nos parecemos a los reptiles. Estos somos nosotros y eso es un reptil. Estaríamos viviendo en nuestra propia biología a los 35 días el periodo secundario. Y después entraríamos en la época de los yesos, más o menos serían los últimos 50 días, es cuando se produce la diferenciación. Aquí ya veis, es el día 50, la separación entre un cerdo, un ternero y nosotros. Curioso, ¿verdad? Cuando miramos a la Tierra nos podemos mirar a nosotros dentro, y si hacemos introspección biológica podemos acabar dialogando con lo que acontece en el exterior. Pero hay otra de las metáforas, yo creo que es curiosa, y son las capas del pensamiento. Vosotros sabéis que en la estructura del cerebro
se parece mucho a las estructuras envolventes del holódomo. Tenemos, tanto si lo vemos en el perfil de la cabrera que hemos visto antes, cortada la cebolla de arriba abajo, como si lo vemos en el perfil de la cebolla cortada en sección. Aquí veis la estructura de nuestro cerebro. Tenemos un complejo reptiliano, en el bulbo raquídeo, donde todavía hay funciones de nuestro organismo que la regula la parte del cerebro reptiliano. Hay otra parte de nuestras funciones que la regula el cerebro mamaliano, que se formó durante la edad secundaria, y ahora lo que somos es no la eliminación de lo que había antes, sino la envolvencia de las estructuras previas. Siempre hace falta respetar lo antiguo. Sería otra parte. Y nosotros somos el resultado, nuestro pensamiento es la suma de todo. Llevamos al reptil dentro, no solamente en nuestra historia los 35 primeros días, sino que lo llevamos dentro cuando nos dan un golpe en la rodilla y sin tener ningún acto consciente o volitivo, la movemos de un modo reflejo. Eso sería parte de las funciones que se mueven. Y con esto ya acabo, es cómo lo vamos a llevar a territorio y a método. El ámbito territorial de la propuesta de Geoparque de la Baloja queda fuera de cualquiera de los espacios protegidos que ahora mismo existen ya reconocidos, tanto el Parque Nacional como la mayor parte de las superficies de las cepas o del Hábitat 2000. El entorno del Parque Nacional en principio también quedaría fuera, salvo la reserva de caza del Atazar. Eso sería el embalse del Atazar. O sea, los municipios que en principio se está planteando que aportan la biodiversidad y la geodiversidad suficiente estarían entre el Molar, que este día 5 haremos también una presentación muy rápida de palabra del Geoparque, hasta aproximadamente el Atazar y algunos de los municipios de la Mancomunidad. Hicimos hace 2 meses la presentación en un pleno de la Mancomunidad del Atazar y hasta Talamanca en principio. Estas son algunas de las ideas que planteamos. Está ampliamente superada. La primera versión era hacer un geoparque muy pequeñito, justo en el punto donde se encuentran todas las diferencias litológicas, que estaría entre el Berrueco, la Cabrera, Torremocha, y veis las zonas rojas donde estarían materiales de edad primaria, las azules también de edad primaria, las verdes de edad secundaria reptiles y las amarillas los parajes donde podríamos reconstruir las formas de vida y la formación de las rocas durante la edad terciaria. Aquí estaría la máxima geodiversidad, el hotspot que dicen ahora en Anglo-Hortera, el punto de máxima temperatura y diversidad estaría en el entorno de Torrelaguna. La propuesta metodológica es que cada pueblo interesado proponga, sea desde los movimientos sociales o desde el propio ayuntamiento, una persona interlocutora. Lo ideal es que fuera alguien que, aunque sin tener conocimientos de geología, controle algo de naturaleza y pueda hacer de guía o tenga una idea de dónde podría haber un paraje de especial interés, y es con esa persona con la que se coordina la visita y se va viendo cuáles pueden ser los valores para prepararlos un poco. Y luego siempre a los paseos taller pues vamos unos u otros del comité de proyecto, del científico técnico educativo. Se organizará un aula de verano los días 21 y 22 de julio, en el que repasaremos los paseos hechos hasta entonces y abriremos a comunicaciones de cualquier educador ambiental o investigador que haya estado trabajando sobre el tema. Reiniciaremos los paseos taller, el último será de este año, el 25 de junio en la Cabrera. Reiniciaremos los paseos taller en septiembre hasta febrero en principio, veremos luego hasta dónde queremos llegar, y en algún momento del año siguiente tendremos que confeccionar una primera propuesta de cuáles serían los geositios a visitar. Y acabo con este resumen. Ayer mismo tuvimos el comité y dimos por bueno esto. El aula de verano de la Baloja será los días 21 y 22 de julio, el día 21 será en el Atazar y el día 22 será en Bustar Viejo. Se abre una convocatoria de comunicaciones a personas que quieran presentar. Entre el día 5 de julio, hasta el día 5 de julio se presentan las comunicaciones, un máximo de 5 páginas. Se confirmará la aceptación el día 10 y en el comité del aula, del aula del parque, del geoparque, que seleccionará las comunicaciones, están José Úbeda, que se vuelve ahora, está trabajando como investigador en temas de cambio climático, es geógrafo en Perú. Estará Iris Martín, que es doctora en geografía y trabaja ahora como responsable del Centro de Interpretación de Patones. Ana, que está aquí, Fernández, que es socióloga. Álvaro Márquez, que es doctor geólogo y es profesor en la Universidad Juan Carlos I. Alberto Brasero, que también está aquí. Luis Jordá, que es doctor ingeniero de minas especializado en la minería histórica de la Sierra del Guadarrama. Y Carmen Gutiérrez, geógrafa. Casi conseguimos paridad, hombres-mujeres. Y el programa será este.
Haremos una presentación, en principio invitaremos presencialmente a uno de los que más ha trabajado en el Instituto Geológico y Minero el tema de los geoparques, que es Enrique, o bien a Carol, y ellos son los que plantean que para hacer antes de llegar al geoparque de la UNESCO es mejor, ellos han hecho una bolsa que le llaman parques geológicos. Parque geológico es una figura de transición mucho más sencilla y en la que podemos estar candidatados, pues yo creo que en cuanto él nos diga en cuánto tiempo podemos presentar un dossier a principios del año siguiente. Luego iremos abriendo las comunicaciones de las personas que participen y por la tarde tendremos un par de talleres. Una construcción de un muro colaborativo, vamos a la parte arquitectónica, la construcción en mampostería de los muros de los pueblos, pero trayendo cada uno la roca de su pueblo. Entonces vamos a hacer un muro multilitológico, con todas las rocas que cada uno vayamos aportando de los pueblos de los que vengamos. Y también luego estaba planteando algo de arte con roca. Y después haremos un paseo taller, que no sabemos, todavía no hemos decidido dónde será. Al día siguiente, por la mañana, mientras la fresca, haremos un paseo taller a la parte de África, lo que os comentaba de los valores de los yesos y la flora ibero-magrebí. Volveremos con comunicaciones y volvemos con los grupos de trabajo que van a dividirse entre aquellos que van a trabajar la ficha del parque y los criterios para la selección de los geositios, aquellos que van a trabajar los contenidos pedagógicos y de participación, o sea, de cara a la comunidad de vecinos que viven en nuestros pueblos, y el tercer grupo es el que va a trabajar cómo establecer estrategias para atraer turismo y por lo tanto generar rentas. Uno iría de puertas adentro de nuestra población y el otro iría de puertas afuera. Y hasta aquí es alguna observación.